Muy feliz sábado, queridos amigos que están siguiendo esta transmisión o que también están escuchando este mensaje. Es una oportunidad que tenemos hoy de poder abrir la palabra de Dios y vamos a aprovecharla. Y para eso vamos a pedirle a Dios que se haga presente allí donde estemos y que Él pueda obrar en nuestra mente para comprender el mensaje. Señor, queremos pedirte tu intervención en esta hora, en esta posibilidad, en esta oportunidad que nos das, de que tu Espíritu Santo pueda obrar y que pueda sin duda este mensaje que tú nos quieres dar, ser de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Saben de que en esta semana reflexionaba sobre un texto de la Biblia que estoy seguro que lo conocemos, que de paso es muy repetido, y es sobre uno de los mensajes que Jesús tuvo hacia la multitud. Y pensaba un poco en este mensaje y en lo que Jesús quiso decir, que de paso este mensaje se encuentra en Mateo capítulo 5. Es el conocido Sermón del Monte y que no solamente se extiende o se queda allí en el capítulo 5, sino que son varios capítulos en los cuales se consideran como este sermón emblemático de Jesús. Este sermón es como la puerta allí a un montón de ideas que Jesús va a manejar sobre el reino de los cielos. Y este sermón arranca con las bienaventuranzas. Y dice el versículo 1 del capítulo 5, al ver a la multitud, Jesús subió a un monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y ahí Jesús, este Jesús maestro, se ve en profundidad, ¿no? Y él empezó a enseñarles y les dijo. Y vamos a leer solamente algunas bienaventuranzas. Y vamos a centrarnos en una hoy. ¿Sí? Después ustedes pueden continuar con el resto y analizando cada una. Pero dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda, y en esta nos vamos a centrar hoy. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o recibirán consolación. Y allí después empieza Jesús a describir otros puntos más, ¿no? Que en total son 8. Aquellos puntos éticos, morales, que Jesús comparte a la multitud, que comparte a los discípulos para comentar lo que significa verdaderamente ser cristianos. Allí las bienaventuranzas es el prólogo de este mensaje, es el preámbulo de este sermón. Y así empieza, ¿no? Bienaventurados los pobres, pero luego viene bienaventurados los que lloran. Y reflexionaba un poquito en este versículo, bienaventurados los que lloran. Es por eso que al título de este sermón les puse felices los que lloran. Porque de paso, bienaventurado significa feliz, alegre. ¿Y cómo se puede estar feliz cuando se llora? Parecería como un mensaje un poco ambiguo, ¿verdad? ¿Cómo se puede estar feliz cuando se llora? Y quizás va muy de la mano estar bienaventurado con la promesa que reciben los que lloran. Los que lloran serán consolados. Y en esta semana me tocó visitar a un hombre que me había llamado en la semana y me dijo, pastor, yo necesito hablar con usted por alguna situación que estoy viviendo acá en mi familia. Y bueno, me acerqué, fijamos un momento, una fecha, una hora, y me acerqué allí a este hombre. Este hombre comienza a contarme parte de su historia, de su vida. Y era como que en un momento nos desviamos un poco del problema en sí, que a este hombre le preocupaba, y nos desviamos un poco a él, a cómo él se sentía, cuál era su familia, su historia. Y él comienza a contar, como muchos lo hacemos, contar su historia. Una historia muy, muy triste, la verdad. Y en un momento de la entrevista, este hombre mayor, ya de edad, se quiebra y se pone a llorar.
Yo en ese momento, no sé si ustedes han escuchado este dicho, ¿no? Es muy raro ver a un hombre llorar. Hasta yo les diría que mal utilizado, porque los hombres también lloran y lloramos. Y es normal. Pero este hombre se pone a llorar con una intensidad. Y llora como un niño cuando es chiquito y dependiente. Cuando yo lo veo llorar, lo primero que se me viene a la mente es cuán dependiente somos de Dios. Porque cuando lloramos, marcamos dependencia. Cuando lloramos, marcamos que necesitamos verdaderamente de alguien. Y ver esta escena fue acompañada de la siguiente pregunta. Este hombre me hace la siguiente pregunta. Pastor, ¿cómo hago para sacarme esta angustia que llevo dentro? ¿Cómo hago para sacar esta angustia que llevo dentro? Y que quizás a mí en ese momento me dejó muy frío esa respuesta, la verdad. Porque, ¿qué hacemos a veces cuando esa angustia que llevamos dentro no sabemos cómo sacarla? Y estoy seguro que a vos te ha pasado alguna vez sentirte de esa manera. Y quizás también vivimos en una sociedad que siempre nos dijeron que llorar muestra debilidad o falta de templanza. Pero no. De paso, muchas veces necesitamos descargarnos, necesitamos llorar. Y es necesario también entender de que hoy, incluso para la ciencia, es muy difícil entender esto de llorar. Hay más de 10 explicaciones diferentes del por qué lloramos. Miren, así que ahí tenemos variedad de cosas. El llanto fue puesto, ¿sí? Es una manifestación que tenemos frente a algún sentimiento, frente a alguna emoción que se nos puede presentar, ¿no? Obviamente que no fuimos diseñados para llorar. Adán y Eva antes del pecado no lloraban, porque no había sufrimiento, no había maldad. Pero por eso yo quiero que hoy podamos analizar en la Biblia diferentes situaciones en las cuales hombres de Dios, personas e incluso el mismo Dios lloró. Porque el texto es claro, felices son los que lloran. Pero ¿qué significa llorar? En este contexto, en este momento de la historia, donde estoy seguro de que estás viendo un montón de personas llorar. Y algunas son muy cercanas. Llorar por pérdida, llorar por enfermedad, llorar por impotencia, por inestabilidad. Así como me tocó a mí ver a este hombre o visitar a este hombre, hay un montón de personas que hoy lloran. Pero vamos a entender un poquito mejor este concepto. Y para eso quiero invitarlos, hoy vamos a ir a algunos pasajes de la Biblia diferentes. Vamos a ir a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 2. Hechos capítulo 8. Vamos a buscar allí en la Biblia. De paso, este es una historia bastante interesante. Hechos capítulo 8 nos va a contar el contexto allí de la historia de Esteban, luego de la muerte de Esteban. En el versículo 2 dice lo siguiente: luego del apedreamiento de Esteban, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. ¿Y por qué me detengo en esto? Quizás parecería que a la simple lectura es un versículo más. Pero dice que luego del apedreamiento de Esteban, que sabemos lo que fue y lo difícil y lo duro que fue, incluso estaba Pablo allí en ese momento presenciando la escena, bueno, en ese tiempo era Saulo,
Pero dice que hombres piadosos hicieron gran duelo por él. De paso, en la antigüedad y en este contexto más judío, era común manifestar, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, manifestar su tristeza, su conmoción. Pero me llama la atención que hombres piadosos, hombres que conocían sobre la resurrección, hombres que conocían acerca de la esperanza, que sabían de que Esteban iba a resucitar cuando Cristo regresara. Hombres piadosos manifestaron tristeza, manifestaron lágrimas. ¿Y saben por qué toco este tema o me llamó la atención esto? Porque la iglesia primitiva no tenía problemas con el llanto. No lloraba cuando tenía que llorar. Reía cuando tenía que reír. Pero era esa sensibilidad que se mostraba a la superficie. Y lejos del llanto también vemos que en la iglesia primitiva era como que había un celo diferente, un primer amor. Y no tenían miedo de manifestar su sensibilidad ante el momento y ante el acontecimiento que estaban, o en el momento que les transitaba vivir, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Allí en Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículo 37 y 38. Sumado a esta idea que mencionábamos recién. Capítulo 20, versículo 37 y 38. Y allí vemos cómo Pablo se tiene que despedir allí de muchos ancianos allí de Éfeso. Y miren este celo, esta sensibilidad manifiesta. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo, lo besaban, apenados en gran manera por lo que dijo, que no verían más su rostro, y lo acompañaban hasta el barco. ¿Ven cómo esta iglesia primitiva manifestaba lo que verdaderamente sentía? Mostraba verdaderamente el aprecio, el fervor, la conversión, la sensibilidad de la circunstancia. Pero también ante la pérdida lloraban. Porque los cristianos, como mencionábamos en el capítulo 8, ¿verdad? Los cristianos también lloran cuando hay una pérdida. También lloramos a pesar de la esperanza y de la fe. Y mi hermano, quizás vos has pasado por el momento de la muerte, por el momento del llanto. Y no está mal llorar. No está mal ponernos mal y angustiarnos. Incluso no entender la situación. Somos humanos. Pero la promesa, recuerden, bienaventurados, felices son los que lloran. Vamos a seguir con algunos textos más. Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia. ¿Recuerdan? Dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Y conocemos quizás el contexto que gira en torno a esto, la muerte de Lázaro. Jesús llora por su amigo que está enfrentando la muerte, pero va un poquito más allá. Y de paso, si leemos el deseo de toda la gente, sabemos que Jesús no solamente llora por Lázaro, sino que llora por todos aquellos que iban a sufrir las consecuencias del pecado. Llora por aquellos que no son sensibles ante el llamado del Espíritu Santo. Llora por aquellos que no son conscientes de la realidad donde viven. Lloran por aquellos que se han dejado influenciar por el pecado, a endurecer su sensibilidad. Llora por eso Jesús. Busquemos en la Biblia otro momento que Jesús se conmueve. Mateo 23. Mateo 23. Otro momento de conmoción de Jesús. Y yo me lo imagino hasta con lágrimas en los ojos también. Mateo
capítulo 23. Y allí Jesús da un mensaje que lo conocemos incluso. Y en el subtítulo de mi Biblia dice: Lamento sobre Jerusalén. Y Jesús dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no quisisteis. Vuestra casa os queda desierta. Porque os digo que no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí tenemos a Jesús, que utiliza una imagen muy, muy sentida. Como una gallina intenta juntar a sus polluelos. ¿Vieron cuando la gallina abre sus alas e intenta meter a todos sus polluelos? Así intenté, dice aquí Jesús, así intenté llamarte a lo largo de la historia. Como esa gallina que junta sus polluelos, Jesús se conmueve. Jesús muestra sensibilidad ante el pecado y ante el pecador. En especial los efectos que hace el pecado en el pecador. Hoy Jesús se conmueve también al ver cómo nosotros quizás perdemos sensibilidad ante lo que el pecado hace en nuestra propia experiencia. Sabemos que el pecado nos destruye, pero a veces nos gusta el pecado. Está en nuestra genética. Pero Dios hoy nos dice: ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta tus polluelos, ¿no? Y así podemos citar un montón de veces que Jesús se conmueve. Hay textos que hablan sobre este Jesús que se conmueve, y a veces es manifiesto y otras veces parecería que no, pero sí. Allí tenemos cuando habla con Bartimeo, el milagro allí que hace, con María Magdalena. Es un Jesús que se conmueve, que siente. Y como mencionábamos recién, por supuesto, todos queremos reír, todos queremos estar bien siempre. Fuimos creados para vivir eternamente y sin dolor. El problema es que a veces nos dejamos influenciar tanto por el pecado que no llegamos a percibir la sensibilidad que necesitamos para enfrentar este tiempo. El discurso maestro de Jesucristo, en la página 14, habla con respecto a esta bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, y dicen: en verdad es la profunda comprensión de la necesidad espiritual la que induce a los hombres a llorar por las imperfecciones que ven en su propia vida. ¿Qué es lo que induce a llorar? Según aquí lo que Elena nos está ampliando la lectura bíblica. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Es justamente lo que nos induce a llorar, es sentirnos pecadores. Sentir de que nosotros no podemos continuar, de que por nosotros no podemos sacar esa angustia que llevamos en el corazón ante un momento difícil. No podemos resolver nosotros el problema del pecado. Es reconocer de que Dios sí lo puede hacer. Es reconocer de que su presencia es la única que me puede dar la resiliencia para poder sortear las dificultades. Es el único que me puede ayudar con su Espíritu Santo a entender de que necesito sensibilidad espiritual. Jesús no se refiere exclusivamente a las lágrimas en varios textos, ¿no?, que leímos. Porque hay otras formas de llorar. No solamente uno llora manifestando externamente, sino que a veces uno puede llorar internamente, con el corazón. Bienaventurados los que lloran.
es un llamado a no perder la sensibilidad, como mencionábamos recién, a no eludir la realidad. Y hace falta, querido hermano, que hoy te cuente la realidad, lo que vos ves, lo que escuchás. Yo siempre repito esto, pero es impresionante la cantidad de personas que habitualmente recibimos en los medios de comunicación que mueren. Es impresionante, pero estamos tan acostumbrados a verlo que ya parecería algo más o el común del corriente. Pero son familias, son personas. Quizás a veces la rutina nos hizo perder la sensibilidad de las cosas, de lo importante que es hoy vivir un cristianismo práctico, un cristianismo que verdaderamente estemos convertidos. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, allí encontramos un hecho también, una parte de las visiones que Dios le da al profeta, y cuenta allí un hecho importante, y dice que habían 6 verdugos que iban camino a Jerusalén para destruirla, pero había uno que llevaba un elemento especial, que era un tarro de tinta a su costado. Y allí, por medio, Dios le dice al profeta de que esta especie de escriba, verdugo, tenía que sellar las frentes de todos aquellos que clamaban, que gemían, a causa de todas las abominaciones que había en Jerusalén, y que solamente ellos iban a poder ser salvos de la destrucción. Obviamente que en palabras proféticas Dios se dirige al profeta allí, ¿no? Hermanos, aquí en este texto nos deja bien en claro quiénes son aquellos que estaban sensibles ante el aumento de la maldad. Era un grupo. Era un grupo. Era un grupo el que lloraba al ver todo lo que estaba pasando. Y quiero invitarte a buscar uno de los últimos textos que vamos a mencionar en esta mañana. Romanos capítulo 12, versículo 15. Allí son palabras de Pablo y que nos dice lo siguiente: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hoy quizás no te toca pasar por momentos difíciles. Quizás no estás enfrentando la angustia o la necesidad, o no estás manifestando algún momento difícil o circunstancia. Pero Dios nos invita a todos los cristianos a gozarnos y acompañar a aquellos que se gozan, pero también a acompañar a aquellos que lloran. Hoy tenemos una responsabilidad ante el cielo, hermanos, de acompañar a aquellos que están pasando momentos muy difíciles. Aquel hermano que se cayó y que le toca estar postrado mucho tiempo. Aquel hermano que está pasando algún momento complicado familiar o que está afrontando el divorcio. Aquella familia que por X cosa le toca pasar un momento difícil. Hoy tenemos la posibilidad de ayudar a aquellos que también lloran. Son bienaventurados los que comparten el gozo con los demás y quienes saben compartir el llanto con los que lloran. Esos son los bienaventurados. El corazón se endurece por fruto del pecado. El materialismo, el consumismo, el secularismo, ideologías, etcétera, 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 y podríamos ampliar la lista. Y vemos cómo muchos de los hombres de la Biblia se endurecieron, producto del pecado. Y a medida que nos vamos acercando al tiempo del fin, vamos perdiendo sensibilidad. Pero hermanos, finalizo con este texto. Y quiero que busques Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28. Este es un texto
muy, pero muy, muy lindo de poder recordar. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26 dice lo siguiente. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y que guardéis mis promesas, mis normas y las puedas cumplir. Allí tenemos esta invitación que Dios nos hace. Quizás no sé cuál sea tu condición hoy espiritual. Quizás estés endurecido o consideres que tenés un corazón de piedra. El Señor hoy nos quiere dar un corazón de carne. Que podamos sentir la necesidad de su presencia, de su espíritu. Que podamos sentir nuestra condición. Que podamos darnos cuenta de lo necesitados que estamos. Como un niño necesita a sus padres. Quizás hoy necesitamos verdaderamente conversión. Dios nos invita hoy, nos hace la invitación de darnos un corazón nuevo, un corazón que sienta, y no un corazón de piedra. Él nos da su Espíritu Santo para que nos pueda ayudar a consolarnos. Y que de paso, bienaventurados son los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. El único que puede dar consolación es Dios. Se envía al Espíritu Santo a aquellos que lloran. Mi hermano, que Dios te bendiga en esta oportunidad y que seamos felices, gozosos, incluso en los momentos de llanto. Dios es el único que nos puede ayudar a poder pasar los momentos difíciles. E incluso es el único que nos puede ayudar para ver hoy nuestra condición y para ayudar a aquellos que hoy les toca llorar. Que Dios te bendiga.